variación, ¿sí? Dentro de la tabla hay una variación de esa propiedad que es el carácter metálico. O sea que el carácter metálico, perdón, de los elementos disminuye hacia abajo en un mismo grupo de la tabla, ¿sí? Y esta otra flecha va hacia allá, entonces estaría diciendo que en un mismo periodo, acuérdense el tema periodo, ¿no? Que son las filas horizontales de la tabla periódica, todos los elementos que están en una misma fila, están en un mismo periodo, esos nos dice entonces que a través de un mismo periodo de derecha a izquierda, el carácter metálico aumenta. Entonces, si sumamos esas dos variaciones, decimos, ¿dónde están los elementos con mayor carácter metálico? Lo que hoy decía Juan Manuel, están hacia abajo y fundamentalmente, ¿no es cierto?, en la zona de la izquierda de la tabla periódica. Si miramos el carácter no metálico, lo contrario, varía al revés, ¿no es cierto? Aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba. ¿Dónde están los elementos con carácter no metálico? Arriba y a la derecha, con mayor carácter no metálico. Y acá se nota mucho la diferencia entre los elementos de aquí arriba y los de aquí abajo, al punto tal que hay algunos que pasan a tener propiedades metálicas en algunas cosas, ¿sí? Que ya ahora lo vamos a ir viendo con ejemplos. Cuando yo muestro esta foto, yo digo sodio, zinc, cobre, calcio, y estoy mostrando las fotos de algo que existe o que se puede obtener en esas condiciones de mayor pureza, menor pureza. El sodio es lo que está dentro del frasco de vidrio, ya vamos a aprender por qué no puede estar en contacto con el aire. Bueno, sustancia sodio, sustancia simple zinc, sustancia simple cobre, sustancia simple calcio. Son sustancias simples de elementos metálicos. Sodio es del grupo 1, calcio es del grupo 2, zinc y cobre están entre los elementos de transición. ¿Qué característica, por ejemplo, física, o sea, propiedad? Ustedes ya saben lo que es una propiedad. Podemos decir que tienen en común los metales, así viendo a simple vista. Las sustancias simples son sólidas. ¿Qué otra? Solo conocemos un metal que es líquido a temperatura y presión ambiente, su sustancia simple. ¿Cuál es? ¿Alguien lo conoce? El mercurio, profe. Perfecto. Entonces, son sólidas. Esa es una propiedad física de esas sustancias simples, de los metales. Otra cosa, ¿qué vemos que tienen todas esas sustancias simples? El brillo metálico, ¿no? Entonces son dos propiedades físicas que uno puede detectar a simple vista, ¿sí? Hay otras propiedades físicas, como por ejemplo que conducen la corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica es movimiento de cargas eléctricas. Entonces, los metales, en los metales se mueven electrones, entonces pueden conducir la corriente eléctrica. Conducen el calor, son conductores del calor también. Si ustedes calientan una barra de hierro en una punta, va a haber transmisión de ese calor hasta el otro extremo, ¿sí? Pero eso no pasa con todas las sustancias. Bueno, no sé si me olvido alguna otra propiedad física que solemos comentar, creo que no. Hablamos del estado de agregación en condiciones ambientales, hablamos del brillo, repito, conductividad eléctrica, conductividad térmica, pero son todas propiedades de las sustancias simples de esos elementos. Y eso hace que todos se agrupen en este concepto de metales. Y además tienen determinadas propiedades químicas que los hace diferentes de los que después vamos a ver como no metales. ¿Qué son las propiedades químicas? Bueno, cómo reaccionan, cómo se transforman. Y, por ejemplo,
una que podemos ya ir mencionando porque está asociada con la estructura electrónica externa, que ya conocen y ya estuvimos viendo la semana pasada, es que los metales pueden formar cationes. Bueno, vamos a ver unas imágenes de elementos que se encuentran, digamos, de sustancias simples, para hablar correctamente, sustancias simples de elementos que se encuentran a la derecha y de la tabla periódica, y hacia arriba, y que son no metálicos, ¿sí? Entonces, esta es la sustancia simple cloro, está dentro de una ampolla cerrada, igual que la sustancia simple bromo. La sustancia simple cloro porque es gaseosa a temperatura y presión ambiente, y ustedes ya vieron las características de los gases de que ocupan todo el espacio que tengan disponible. Entonces, si estuviera abierto, no podríamos tener el cloro allí dentro. Entonces, la sustancia simple cloro es un color amarillo verdoso, ¿sí? Y está en esa ampolla. La sustancia simple bromo es líquida a temperatura y presión ambiente, pero muy volátil. La volatilidad ya la vamos a estudiar en su momento, con qué está relacionada, pero mide esa capacidad que tiene el líquido de pasar al estado gaseoso. Entonces ven que toda la ampolla también tiene color pardo, rojizo, que es el vapor. Lo otro, lo que tiene un color más rojizo, más intenso, es el bromo líquido. Pero pasa fácilmente a la fase gaseosa, y por eso es que ven las dos cosas. Y que también tiene que estar cerrado por eso. Acá tenemos azufre, la sustancia simple azufre, la sustancia simple fósforo. El fósforo da varias sustancias simples. Esta es el fósforo rojo, que está relacionado un poco con el color que observamos. Pero hay fósforo blanco, ¿sí? Hay distintas sustancias simples del fósforo. ¿Se acuerdan? Así como el oxígeno formaba el elemento oxígeno, ozono, oxígeno, sustancia simple, el fósforo también tiene varias sustancias simples diferentes, con propiedades diferentes. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir del estado de agregación? Podemos decir, como en el caso de los metales, que todos, excepto uno, son sólidos. Para la sustancia simple de los no metales no podemos generalizar, hay de todo, ¿sí? Hay sólidas, hay líquidas, hay gaseosas a temperatura ambiente. Tampoco tienen brillo. No podemos hablar de un brillo característico. Habrá de distintos colores, pero nada más, no podemos generalizar nada de ellas. Lo que sí podemos decir que no son conductoras de la electricidad y del calor, las sustancias simples, no lo son, y excepto, bueno, alguna variedad, que ya vamos a ver en su momento, no tiene sentido ahora que lo hablemos, pero podemos decir que en general no conducen ni el calor ni la corriente eléctrica. No hay electrones disponibles para que se muevan. Ya vamos a ver por qué cuando aprendamos bien esto de los enlaces. Bueno, en cuanto a propiedades químicas, ¿sí? Mirando la tabla periódica, o pensando el que no tiene la tabla periódica a mano, pensando que están a la derecha de la tabla periódica, están más cercanos de los elementos del grupo 18, que entonces tendrán varios electrones en la estructura electrónica externa, ¿cierto? Tendrán tendencia a formar ¿qué tipo de ion? ¿Cationes o aniones? Aniones. Aniones, muy bien, Franco. ¿Y por qué será? ¿Que gana, pierde? Porque gana electrones. Vamos a avanzar entonces con otra propiedad periódica. Ahora vamos a otra, que es el radio atómico, ¿sí? El radio atómico, ¿qué podemos decir? Yo acá puse una diapositiva, porque cuando uno habla de una propiedad, en realidad tiene que primero saber qué es esa propiedad, qué es el radio atómico. Y fíjense, esto representa a dos átomos,
Como siempre les dije, estamos representando los átomos como una esfera. En realidad ustedes saben que dentro de esa esfera hay una zona muy pequeña que es el núcleo y todo lo demás es una zona bastante vacía, que solo tiene posibilidades en algunas regiones de tener electrones, que esos son los orbitales, y que hay orbitales de distintas formas. Rápidamente repase un poco la estructura del átomo, para que siempre vayan uniendo, ¿no? Entonces, si tenemos dos átomos de un mismo elemento, por ejemplo cloro, tengo dos átomos de cloro, ¿sí? Continuos uno del otro y adyacentes, ¿no? No se superpone ninguno con el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es el radio? Es la mitad de la distancia que hay entre los núcleos de esos dos átomos, consecutivos y adyacentes. Fíjense, la distancia entre los dos átomos es de acá, entre los núcleos, desde acá hasta acá. ¿Sí? La distancia entre los núcleos de esos dos átomos que están en forma consecutivas y adyacente, como lo muestra la figura. La mitad de esa distancia es el radio. O sea, esto hasta acá sería, o hasta acá. ¿Se entendió? ¿Es importante el radio así, el valor? No, no es importante para nosotros. Lo que sí va a ser importante, porque va a determinar propiedades después de las uniones que hay químicas entre átomos, es el tamaño del átomo, que sea más grande, más chico. Y el radio nos da idea de ese tamaño. Si el radio es más chico, entonces el átomo va a ser más chico, ¿sí? Como es una propiedad periódica, también varía, ¿sí? Fíjense cómo varía el radio, entonces, del átomo a través de un período, vuelvo a lo mismo, estas flechas, ¿sí? Nos hablan de el movimiento o el cambio a través de un período, y esto el cambio a través de un grupo, ¿sí? Y lo estamos viendo además con las representaciones de los átomos, ¿sí? Representaciones relativas, ¿no? De tamaños relativos. Cuánto más chico puede ser este que este. Y bueno, está todo dicho, ¿verdad? Ahora vamos a los radios iónicos. Hace un ratito estuvimos repasando esto de los iones, que cómo se forma un ion, perdiendo electrones, ¿no? Un catión, y un anión ganando electrones. Entonces, si yo comparo, en esta imagen estamos comparando el catión sodio, fíjense que tiene la carga, por eso yo sé que esto es el catión sodio, porque en su simbología está la simbología del elemento con la carga. Y a la derecha tengo la simbología del sodio, ¿sí? Sin carga. Entonces digo, este es el átomo y este es el catión sodio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es más grande? Está clarísimo acá, ¿no es cierto? El más grande es el átomo. ¿Por qué? Él pierde electrones. Los electrones son parte del átomo, de la zona externa, y contribuyen al tamaño. ¿Se acuerdan que los orbitales, ¿sí? Que son las regiones donde están los electrones, a medida que aumenta el número que lleva el nombre del orbital, son más grandes? Entonces, si pierde electrones, se hace más chico el ion respecto del átomo. Nos vamos a los no metales. Los no metales recién habíamos dicho que tienen tendencia a formar aniones simples. Entonces, ¿cómo es el radio del anión simple con respecto al del átomo? Más grande. Y acá es por lo contrario, o sea, ¿por qué va a ser más grande? Y porque ganó electrones. La nube electrónica va a ser mayor que la nube electrónica que había en el átomo, porque acá hay más. Que el radio lo analizamos por el hecho de que nos da idea del tamaño de la partícula, comparada una con la otra. Siempre vamos a hacer comparaciones, no valores absolutos. Es decir, voy a comparar, como recién les dije, el átomo de sodio con su catión. Entonces, sin mirar nada, puedo decir el catión sodio tiene un radio menor. ¿Por qué? Porque perdió electrones. O voy a comparar el anión sulfuro con el azufre, el átomo.
y voy a decir el anión es más grande que el átomo de azufre porque tiene más electrones, ¿sí? Eso es lo que intentamos que vean. Y luego, de los radios iónicos, se puede hacer alguna comparación en el período, ¿sí? Hay que tener una cierta precaución. Yo podría, fíjense que voy a comparar otra cosa ahora, estén atentos. Puedo comparar el catión sodio en tamaño de radio de ion con el radio del ion magnesio. Fíjense, el catión magnesio tiene 2 cargas positivas porque para tener estructura de gas noble anterior tiene que perder los 2 electrones externos que tiene. Y con el aluminio, que tiene que perder 3 electrones y por eso tiene carga más 3. Ahora, todos, el catión aluminio, el catión magnesio y el catión sodio, tienen la estructura electrónica igual a la de ¿qué? Gas noble. Bien, del neón. Existen iones, ¿sí?, que se dicen son isoelectrónicos, acá está en inglés, ¿sí?, isoelectrónicos. ¿Qué quiere decir isoelectrónicos? Que tienen igual estructura electrónica. Y en este caso tienen igual estructura electrónica que el neón, o sea que el neón también sería pero en este caso un átomo isoelectrónico con sodio, magnesio y aluminio. Podemos comparar el radio iónico de cationes que son isoelectrónicos entre sí, por ejemplo. O sea, yo puedo comparar el radio del catión sodio con el radio del magnesio y con el radio del aluminio. ¿Y qué pasa de acuerdo a cómo está representado el modelito acá en la diapositiva? ¿Qué pasa con el radio de los cationes a través del período? La tendencia en los radios iónicos de los cationes es igual a la de los radios atómicos. Bueno, y en el grupo, miremos los cationes y miremos el radio. ¿Qué le pasa al radio iónico de los cationes? Hacia abajo en el grupo ahora. Lo mismo que para los aniones, hacia abajo en el grupo. ¿Aumenta? Aumenta, y acá no importa que no son isoelectrónicos, acá podemos asegurar que siempre el radio de los iones aumenta hacia abajo en el grupo. Perfecto, es así. La electronegatividad. La electronegatividad es, supongo que antes de ver cómo varía, han mirado qué es la electronegatividad. La electronegatividad es un número. Ese número aparece, sí, en la tabla periódica para cada elemento. ¿Y qué indica ese número? Indica la tendencia que tiene el átomo de ese elemento para atraer los electrones que comparte con otro átomo, ¿sí? Y en algunos casos hasta se los transfiere completamente esos electrones. Entonces, un elemento que tiene mucha electronegatividad significa que va a ejercer mucha atracción sobre los electrones que comparta en una unión, o más que el otro que tiene menor electronegatividad. ¿Se entiende? Mide a mayor número de electronegatividad, mayor tendencia tiene el átomo de ese elemento para atraer hacia su núcleo, a llevarse hacia sí los electrones que están poniendo en juego en una unión química. Entonces, ¿qué elementos? Yo mirando este gráfico, para el que no lo tiene presente, no lo recuerda, pero solo mirando este gráfico y esas flechas, ¿qué elementos tienen mayor tendencia a atraer electrones hacia sí? No metales, exactamente, ¿sí? Y no metales, y a su vez los que están arriba. Más arriba. Más arriba en el grupo, más tendencia tienen.
¿Cuál será entonces el elemento más electronegativo de todo, de acuerdo a cómo está indicado acá que varía la electronegatividad? El flúor. El flúor, exactamente.